Horizonte es tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 20 años con la única intención de traer temas acá que inviten a la reflexión, para generar opinión, para que usted piense, para que usted analice, para que usted lo comparta con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus familiares, con la única finalidad de ir generando conciencia ciudadana. Al final es únicamente usted quien decide si comparte o no comparte lo expresado acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, porque seguimos con el mismo eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Hasta ahí llega nuestra labor. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Algún inconveniente le ha surgido a nuestro invitado, no sabemos qué pudo haber sido, no nos responde, no hemos logrado contactarlo, pero no importa, están ustedes que son los actores principales y la motivación más grande para hacer este programa, así es que hoy vamos a abrir hoy vamos a abrir las líneas telefónicas conforme avance el programa para escucharlos a ustedes y saber cuál es la opinión de ustedes. A raíz de los últimos acontecimientos es importante saber la formación del nuevo gabinete de Laura Fernández, su composición, qué piensa usted, qué analiza usted, quiénes ingresaron al gabinete de doña Laura, quiénes quedaron por fuera, como es el caso de todavía el hoy ministro de Seguridad Pública Mario Zamora Cordero, que queda fuera de ese nuevo gabinete que nos anunció doña Laura Fernández. En fin, es importante la opinión de todos ustedes, y es que Costa Rica, en una nueva etapa política marcada por la consolidación de un movimiento que ha entendido como pocos la importancia de la comunicación, el capital político y la confrontación estratégica, la nueva Asamblea Legislativa y el eventual gabinete liderado por Laura Fernández abren un debate profundo sobre continuidad, poder, gobernabilidad y estrategia política. Estamos ante una nueva versión del chavismo político. Las otras preguntas que surgen es: ¿se profundiza el modelo confrontativo y altamente mediático del actual gobierno?
¿Qué papel jugarán los primeros 90 días de la consolidación del poder? Hoy conversaremos sobre este tema entre ustedes y nosotros, amigos. Sí, usted que nos está escuchando. Ahora les vamos a dar el número telefónico por el cual ustedes pueden darnos su opinión. Es más, lo vamos a dar ya, para que lo vayan anotando, y yo les indico a partir de qué momento. 2240-7373, ese es el número para llamar a la cabina y para que usted salga al aire con su opinión. Vamos a conversar sobre esta situación, el perfil político de una nueva conformación y estrategia detrás de una frase que hoy genera discusión nacional, como es no aflojemos, vamos con todo, como dice la presidenta electa y dice el presidente actual Rodrigo Chávez, que han sido por algunos recibidos con aplausos, con otros realmente han sido recibidos como casi que una señal de una confrontación que, más que un gobierno de continuidad, se le da continuidad a la confrontación, al pleito, al choque, y es por eso que algunas personas que nos han escribieron pidiéndonos el tema, nos decían, bueno, don Edgar, es que aquí lo que va a pasar es otra vez 4 años de pleitos con la Asamblea, otra vez 4 años de pleitos con el Poder Judicial, con la Contralora y con todo lo que le diga, revíselo, piénselo. No es oposición por oposición, son aquellas entidades, instituciones y personas que las dirigen de momento, que están obligados por ley a que se acate y se respete el ordenamiento jurídico y la ley misma. Y entonces esto pues cae como un balde de agua fría a la administración de Rodrigo Chávez, y es por eso que don Rodrigo se ha dedicado un día sí y otro también a cuestionar a todos aquellos que le han dicho que no en algún momento. De igual forma pareciera que las señales que daba doña Laura Fernández los primeros días al ir con rapidez a la Asamblea Legislativa a buscar votos, a buscar consensos, a buscar afinar detalles, como que se empieza a perder en el panorama cuando la escuchamos decir a ella que vamos a darle duro, que al nombrar al hoy presidente de la República, Rodrigo Chávez Dobles, como ministro de la Presidencia, vamos a tener una comunicación directa con la Asamblea Legislativa. Pero uno se pregunta, ¿cuál es la comunicación que ha logrado tener Rodrigo Chávez con la Asamblea Legislativa? Si ha señalado públicamente a algunos diputados como como incompetentes y otros adjetivos calificativos que les ha dado, que preferiría no repetirlos de momento, pero sí lo que se ha visto como una grosería. Ahora, algunos dicen que es que Rodrigo Chávez también ha venido recibiendo adjetivos calificativos muy fuertes por parte de algunos diputados hasta hace unos días. Pero bueno, aquí cabe pensar quién fue el que primero abrió esa puerta, quién fue el que primero empezó con esa confrontación fuerte y esa lucha, realmente, digamos las cosas como son, esa lucha de insultos personales que no lleva a nada, que ha llevado simplemente a excusas. Algunos han comprado el librillo de excusas y bueno, algunos no, una gran mayoría, y es por eso que en las elecciones recientemente ya ha sacado pues a la continuidad se le dio el beneficio del triunfo. ¿A través de qué? Del voto, porque esas personas estaban creyendo en lo que algunos señalan como excusas y otros señalan como razones. Vamos a abrirle la línea telefónica a ustedes, 2240-7373. ¿Cómo analiza la nueva conformación de la Asamblea Legislativa usted? Sí, usted, amiga, que nos escucha. Hoy acá en Horizontes ustedes pueden participar. ¿Cómo refleja una consolidación importante para el chavismo político o un debilitamiento relativo de los partidos tradicionales? ¿Qué piensa usted? Llámenos acá a Horizontes. Hoy su opinión es válida acá. Repito, pueden marcar a partir de este instante. A partir de este instante pueden marcar el 2240-7373. Repito, hoy queremos hablar sobre la conformación del nuevo gabinete de Laura Fernández. 2240-7373.
7473. Márquelo en este momento, está desocupado. Hoy con una modalidad diferente, hoy usted puede opinar acá en Horizontes. Vamos con llamada. Listo, con llamada de inmediato. Adelante, buenos días. ¿De dónde nos llama y con quién tenemos el gusto? Vamos a ver, 2240-7373. ¿Cómo analiza la nueva conformación de la Asamblea Legislativa? J.R. Tijerino nos va a estar avisando en el momento en que ingrese la llamada y que logremos sacarla al aire. 2240-7373, márquelo en este instante. ¿Qué mensaje envía obtener 31 diputados? Obtener 31 diputados, el mensaje a la ciudadanía es muy fuerte. Es un respaldo muy grande, pero tampoco es un cheque en blanco, como han dicho algunos. Existe una conexión fuerte entre el discurso y la percepción ciudadana. Este discurso político de Rodrigo Chávez y de Laura Fernández, vamos a ver, me indican en el momento en que está la llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, don Edgar. Adelante, ahora sí, le estamos escuchando. Qué bueno que logró ingresar. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Juan Carlos Mora Montero, de Puriscal. Don Juan Carlos, qué gusto, doctor Juan Carlos Mora Montero. Don Juan Carlos, estamos hoy haciendo una pregunta que realmente lleva a la reflexión, es lo que queremos nosotros. ¿Cómo analiza la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, don Juan Carlos? ¿Qué refleja para usted este mensaje de tener 31 diputados por parte del oficialismo? Le escuchamos atención y con mucho respeto, don Juan Carlos, adelante. Bueno, en realidad es como un mensaje que no era como muy inesperado, ¿verdad? Creo que hay una clara idea de que el presidente actual va a seguir gobernando la macroeconomía y la política, la parte económica del país, o sea, lo va a seguir manejando él como lo ha venido manejando. Pero en el caso de la del ministro de la presidencia, pues claramente no es un partido que vaya a ocupar, o no es un gobierno que vaya a ocupar una gran negociación, pues tienen esa mayoría ahí en la asamblea. Creo que por ese lado se van a ir, se lo pensaron, ¿no? Hay otros cargos, como la ministra de Planificación, que es una persona de muy alto nivel, digamos, se dejaron algunos puestos clave que me parece que lo estaban haciendo bien, pero bueno, sí hay una señal aquí complicada de lo que han llamado muchos analistas una señal de confrontación. Creo que mantiene el gabinete la estructura de confrontación que tuvo durante este gobierno, y me parece que eso es como una señal diferente a lo que inició doña Laura una vez que fue electa presidenta. Creo que se avecinan tiempos un poquito complicados, don Edgar, en materia de relaciones entre los poderes. Ahora bien, don Juan Carlos, aprovechando que lo tenemos en línea, ¿por qué algunos sectores creen que Laura Fernández cambiará el estilo de gobierno? ¿Será porque en los primeros días fue de una manera muy conciliadora a visitar a los diputados en aquel momento de la anterior legislatura? Pero ahora ya salieron esos diputados y ella al juramentar o al recibir, más bien al darle el nombramiento a las personas de su equipo de gobierno, repite con insistencia las palabras del presidente actual Rodrigo Chávez, diciendo que ellos no van a aflojar, que ellos van a seguir fuertes, y ya saben, la lucha es dura, etcétera, etcétera. Y el mismo, ¿qué mensaje le da a usted poner como ministro de la presidencia a una persona tan confrontativa como Rodrigo Chávez, que se supone que la labor del ministro de la presidencia es ir a negociar, atender puentes y no a dinamitarlos a la Asamblea Legislativa? No hay una intención de parte del Poder Ejecutivo por negociar en la Asamblea Legislativa. Me parece que van a continuar, van a aprovechar su gran mayoría que tienen y lo van a hacer prevalecer, es decir, van a manejar todos los proyectos que puedan aprobar por mayoría simple, y así se van a ir. O sea, ahora aquí el tema es en el momento en que la conformación política del Congreso, de la Asamblea Legislativa, empiece a dar señales de debilitamiento. ¿Qué va a pasar cuando la fracción
los 31 diputados empiecen a tener diferencias y que sí se ocupe alguien que negocie. Yo creo que la prioridad del señor presidente actual no va a ser la Asamblea ni el Ministerio de la Presidencia, va a ser Hacienda. Correcto. ¿Y por qué? Porque de ahí él va a mantener esta línea que ha tenido. Hay muchos sectores que están muy preocupados porque esperábamos en materia económica y un cambio, o sea, un cambio en el tema de el tipo de cambio, valga la redundancia, la relación con ciertos sectores, cierta política económica general. Creo que eso se va a mantener y eso es un poco preocupante, don Edgar. Pero bueno, creo que cambia un poco la idea que nos vendió doña Laura cuando fue electa, de un gobierno de conciliación, de un gobierno más de hacer cosas, y lo que van a hacer es a mantener una línea dura igual a la que han traído, porque es el estilo de don Rodrigo, no va a cambiar. Y uno le dolería mucho pensar en la posibilidad que haya un poder detrás del trono, ¿verdad? Que sea el que maneje todo el gobierno del país en estos próximos 4 años. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Gracias por habernos llamado, gracias por darnos su opinión. Vamos a ver qué nos dicen otros oyentes. Un abrazo a la distancia y agradecido con usted, como siempre, don Juan Carlos Mora Montero, doctor en políticas de gobierno. Gracias por habernos llamado. Gracias. Vamos a ver qué nos dicen otros oyentes. Un abrazo a la distancia. Bueno, la línea queda desocupada, 2240-7373. ¿Por qué algunos sectores creen que Laura Fernández cambiará el estilo del gobierno? Bueno, casualmente por lo que señalábamos ahora, porque en un principio ella hablaba de conciliar, y ahora pareciera que es más fuerte el asunto. La línea está desocupada. JR Tijerino en la cabina central le atiende a usted en el 2240-7373. ¿Quiere usted opinar? Hoy acá en Horizontes ustedes son los protagonistas. Pueden ustedes marcar. En este momento la línea está desocupada. 2240-1042, 2240-1042. Esa es la línea telefónica para que ustedes puedan ingresar al aire con su opinión. ¿Considera que habrá continuidad? Sí, porque políticamente la fórmula les ha funcionado. Decía yo ahora que esta fórmula de la confrontación, que algunos dicen que no es confrontación por confrontar, sino que es una estrategia para lanzar las culpas de lo que no se hace a otros sectores, como puede ser el Poder Judicial o la Asamblea Legislativa, y vean que al final pareciera que se reconoció, después de las votaciones desde luego, se reconoció que sí había un problema en seguridad pública al no darle continuidad a Mario Zamora Cordero. 2240-7373, 2240-7373, ese es el número. JR Tijerino les atiende en la cabina central para que usted pueda opinar al aire hoy acá en Horizonte. Llámenos en este momento, usted ahí desde su casita, desde su lugar de trabajo, desde el vehículo, si es que tiene una buena ubicación y puede detenerlo para que no se nos vaya la señal, marque el 2240-7373. Ahí nos van a indicar desde la cabina de centro en el momento que ingrese la llamada. Vamos a ver si tenemos llamada. Buenas tardes, buenos días. Bueno, ¿por qué será riesgoso cambiar abruptamente el estilo de político? Nos dice por acá Zulma. Bueno, Zulma, básicamente Zulma desde Orotina, porque podría romperse la conexión emocional con la base electoral. Esa base electoral que confió en las promesas de campaña de Laura Fernández y que esperanzados con un gobierno de la continuidad, pero mejorando aquello que se puede mejorar, y es que siempre se puede mejorar. Si el gobierno de Rodrigo Chávez, y nosotros en algún momento lo dijimos, a nosotros no nos gusta, y lo seguiremos diciendo definitivamente, no nos gusta la insolencia, la prepotencia ni la mala crianza, pero sí nos gusta la franqueza, la sinceridad y el tomar el toro por los cuernos para que las cosas se hagan con celeridad, siempre y cuando se actúe dentro de el ordenamiento jurídico. Hay leyes de la República que mientras no se cambien hay que cumplirlas, así se vive en democracia en un país civilizado. Mientras las leyes sean las mismas hay que cumplirlas. Ahora, si a alguien no le gustan las leyes, si es un ciudadano, pues está la Oficina de Iniciativa Ciudadana, que a través de ella los ciudadanos cualquiera puede presentar sus propuestas para salir adelante.
como país. Entonces, un ciudadano tiene una idea para cambiar una ley, bueno, preséntese a la Asamblea Legislativa, a la Oficina de Iniciativa Ciudadana, la presenta, entra a la corriente legislativa, trata de promoverla con algunos diputados para que salga adelante, ojalá que algún diputado le dé el respaldo. También desde el Ejecutivo se pueden presentar reformas a las leyes. Entonces no se trata de estar disparando y hablar de incompetentes, hablar de que son personas que no tienen la capacidad de legislar, no. Sí, se trata también de que como equipo, los equipos de gobierno, respetando las competencias de cada uno, el Ejecutivo con lo suyo, el Legislativo con lo suyo y el Judicial con lo propio, puedan contribuir a que Costa Rica sea mejor. La línea está desocupada acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy usted es protagonista, hoy usted puede salir al aire con su opinión. ¿Qué opinión le merece a usted la conformación del gabinete de Laura Fernández? ¿Por qué el índice de popularidad es tan determinante? Bueno, porque funciona como capital político para gobernar y confrontar. Vamos a ir nosotros a la cabina central y vamos a retornar en breve. Recuerde, Somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Qué difícil es evitar que nos contagien de fanatismos y nos dañe el entendimiento. Pues bien, eso trato de evitar ante un grave conflicto internacional que se da tan lejos como es el de la guerra en Irán, cuyos antecedentes pueden ser analizados por 50, 100 o 1000 años, dada la larga existencia de los persas en el planeta. Hay gente que con derroche de simpleza dice que eso es culpa de... y ahí sale de todo. De Israel, de Irán, de Trump, de los chinos, de Putin, de los musulmanes, de los judíos o de los cristianos. Pero cuando uno revisa antecedentes, la verdad es que puede dudar de cualquiera de esas afirmaciones. Que la lejana Inglaterra dominaba en toda esa zona, incluida Palestina, sin importar el gobierno local, hasta que en la década de los 50 nacionalizaron el petróleo, afectando a compañías inglesas. Y que entonces la CIA dirigió un golpe de Estado para montar al Shah de Irán, de línea occidental, caramba. Pero que a finales de los 70 lo derrocaron y llegó el fanatismo que une gobierno con religión. ¡Qué tirada! Pero que llegaron a acuerdos con Obama en Estados Unidos para limitar la producción bélica. ¡Qué interesante! Pero no, que Trump anuló después ese acuerdo y los bandos endurecieron sus posiciones. ¡Qué duro! Etcétera. Y ahora me dicen que esa guerra es para eliminar un mal del mundo. ¿Cuál mal? No logro ubicarme. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Se incorpora a la segunda parte Iván Barrantes, analista político, con el tema Nuevo Gabinete de Laura Fernández. Don Iván tuvo un problema personal y por eso no se había podido conectar, ya logramos la conexión con él para en esta segunda parte escuchar de él Nuevo Gabinete de Laura Fernández. Lo que da resultados y funciona no se cambia, todo lo contrario, se profundiza y se perfecciona. Don Iván, los micrófonos de Horizonte son suyos. Gracias por atender nuestra invitación. En esta segunda parte, ¿qué nos puede decir usted de la conformación del gabinete? Y lo que yo decía ahora, que al principio Laura Fernández se mostró muy conciliadora, pero ahora más bien al darnos nombramientos nos sorprende diciendo que no aflojen, hay que seguir la línea, hay que seguir pidiendo, y pareciera que venimos a 4 años más de repartir culpas. Lo escuchamos con atención y con mucho interés. Adelante.
Bueno, Edgar, muchas gracias, buenos días a todos los oyentes, ahí las disculpas del caso, pero sí se me extendió un poquito ahí el temita que tenía que resolver, pero bueno, aquí estamos y vamos con todo, que llaman, ¿verdad? Bueno, vean, yo realmente nunca entendí, lo he expresado en varias instancias, por qué había una creencia o considerar una posibilidad de que Laura Fernández pues tuviera una línea más, como decían, conciliadora, de consenso, menos de choque que la que trae Rodrigo Chávez. Muy difícil que eso sucediera, porque cuando usted la lleva a una línea editorial, no sé, es como que mañana cambias todo el estilo de tu programa y has sido exitoso durante tantos años, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, si hay una línea que ha funcionado, les ha dado resultado. ¿Qué es el resultado? Bueno, Chávez saldrá con 60, ahí salió un número ayer, no estoy muy claro, pero en los estudios un poco más estructurados y que han traído secuencia de esto, van a dar entre 60 y 70% de aprobación. Ganaron en primera vuelta contundentemente, lograron 31 diputados. O sea, realmente no veo por qué debieran de cambiar un estilo pues que independientemente de que no le guste o no, esté de acuerdo o no, da resultado en términos de los números, y pues no hay por qué cambiarlo. Lo que funciona no se cambia, decía yo en un artículo que escribí. Entonces es una creencia sustentada en la ilusión, ¿verdad? En la esperanza, la misma ilusión, pues durante los últimos 4 años la oposición fundamentaba de que Rodrigo Chávez iba a caer en popularidad en algún momento. Y recordemos, Edgar, en todo momento, ya se cae, mire, con esto que pasó, ya se cae, y está saliendo con una aprobación histórica. En los últimos 2 meses, pues lo que hemos escuchado es esa historia, de que Laura Fernández va a ser más conciliadora, que es diferente, que no va a ser como Rodrigo Chávez. Y en esa discusión fue donde entró entonces el otro mito urbano, de que en función de que era una presidente que iba a ser más conciliadora, más negociadora, más de consensos, era muy complicado pues que Rodrigo Chávez fuera el ministro de la presidencia. Otra situación pues que era, ya eso estaba negociado. O sea, hay que entender que Rodrigo Chávez es el como lo llamé yo en un artículo que escribí, el líder supremo. Es el líder supremo, y esa negociación para que Laura fuera la elegida para ser la candidata, pues ya de antemano implicaba la situación que vimos ayer. ¿Qué fue lo que vimos? Un Rodrigo Chávez pues que tiene un ascendente por lo menos sobre el 70% de ese gabinete, donde la mayoría son ex subalternos de él. Algunos que tienen que haber llegado por recomendación de él. Hay 2 en específico, pues que la presidenta no estaba muy de acuerdo, pero el hombre forció y quedaron en sus posiciones. Y digamos que el resto pues son ya más posiciones que obedecen a pagos políticos, a pagos de favores, a nombramientos de relleno ya en ciertos ministerios pues que son de cero valor estratégico. Hay este tema de, esa palabra pagos de favores puede sonar fea, pero es una realidad. El ejemplo de doña Carolina Delgado, de Dinamo, de Juan Pablo de Sinart, que es de la República, Andrés del PUS en Copesca. Ahí la gente se quedó esperando qué pasaba con Elio Borges y mi amigo Gilbert alias Turteso, pero bueno, faltan las embajadas y las juntas directivas, así que usualmente en las embajadas y juntas directivas se termina de consolidar esta situación de los pagos políticos. Entonces no hay que sorprenderse, no es sorpresivo, era lo lógico y es lo que está sucediendo. Tal vez la única sorpresa, lo único que no estaba en el radar era la doble posición de Rodrigo Chávez como ministro de la presidencia y como ministro de Hacienda. Creo que esa nadie la vio venir, que llaman, pero ahí eso lo que el mensaje es claro y contundente, consolida más el poder del presidente, porque entonces no solo es el ministro de la presidencia con ascendente directa sobre la presidenta del legislativo, ascendente directa sobre la presidenta del ejecutivo, ascendente sobre por lo menos 20 de los 31 diputados, ascendente sobre el gabinete, sino que también, y desde el Ministerio de la Presidencia tiene el control directo, porque por ley así está establecido, la DICE es un órgano que reporta directamente al Ministerio de la Presidencia, también va a estar a cargo del Ministerio de Hacienda, y posiblemente
sea el coordinador del área económica. No veo a Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda reportando o siguiendo línea de alguien más que pudieran ponerle coordinador de área económica. No lo veo. Entonces, como coordinador de la área económica, el mensaje es claro. O sea, toda la línea que hemos visto en este gobierno en términos macroeconómicos, en términos de política monetaria, pues continuará. Y bueno, también, ya como ministro de Hacienda, desde ahí, si hay que apretar manijas a algunos rivales políticos o alguien que se esté poniendo incómodo, creo que es la posición más idónea para ejercer cierta presión vía temas fiscales e impuestos, ¿verdad? Entonces, es un liderazgo y un control total, y el mensaje es claro. Hablando de mensajes, Iván, hay algo que llama la atención, que yo lo mencionaba ahora en la primera parte del programa, y es el que no se le diera continuidad a la labor de Mario Zamora Cordero. Don Mario Zamora ha recibido fuertes críticas durante todo este tiempo y ha sido un pararrayos, excusándose un día sí y otro día también, siendo eco de las palabras del presidente, lanzando culpas a los diputados, lanzando culpas al Poder Judicial, lanzando culpas a la Contraloría, a quien fuera. Pero muchas personas, inclusive aquí cuando él estuvo, le preguntamos, bueno, ¿y por qué no compraron pero ni una bicicleta? Nunca compraron nada, con las patrullas cayéndose, y definitivamente él se plegó a lo que decía el presidente y no tuvo lo que algunos decían, esa franqueza o esa valentía que sí tuvo uno de sus antecesores, Gustavo Mata Vega, cuando fue ministro, que en algún momento, como no se le daban recursos tampoco, porque siempre ha sido como la cenicienta al Ministerio de Seguridad Pública, Gustavo Mata públicamente dijo, si no me dan los recursos me voy. Bueno, y a partir de ese día hubo una cruzada nacional, tanto en la Asamblea Legislativa como desde el mismo Ejecutivo, para otorgarle los recursos necesarios, y sí, entraron con nuevas patrullas, con nuevas motocicletas, con automóviles, con uniformes, etcétera, etcétera. Mario Zamora queda realmente... Sí, no lo respaldaron, cuando él respaldó durante todo este tiempo, justificando lo injustificable, porque el baño de sangre en Costa Rica ha sido muy grande, pero bueno, por así era que las excusas de Mario Zamora y del presidente dieron sus frutos, porque la gente siempre les dio el beneficio de que continuaran, pero la que no le dio el beneficio de la continuidad fue Laura Fernández. Un comentario con respecto a esta situación. Mira, ahí habría que hilar delgado, ¿verdad? También podría ser que Mario Zamora no quisiera continuar. Porque no, él sí quería. Él sí quería y sacó varios videos en los cuales decía, Laura Fernández sabe que yo soy como un soldado, estoy para servirle, etcétera, etcétera. En otros videos él decía que él tenía todos los contactos nacionales e internacionales para continuar, etcétera, etcétera. Continúa, Iván, perdón. Sí, Edgar, esto es muy complicado, esas negociaciones. Uno que ha participado en confección de gabinete no sabe que hay una combinación de factores, entre cuotas, favores políticos, y digamos que aquí el factor Chávez puede ser determinante en la negociación de esa cartera, cómo iba a quedar. Pues 100% no existe, lo que llaman mesa gallega, y pues alguien tal vez tendría que salir damnificado. Puede ser el caso de Mario Zamora. La otra gran pregunta que salta es, bueno, ¿qué pasó con Arnoldo André, el canciller? Correcto, uno de los mejores amigos del presidente. Entonces, más que amigo, prácticamente es el autor intelectual de esa candidatura. Fue el gran constructor e ideólogo del famoso fideicomiso, bueno, su compañía la que lo manejaba, Trust Company. Entonces, digamos que son las dos faltas que siempre llaman la atención. Pero en todo gabinete siempre hay un número ahí relativo, ¿verdad?, de nombres o de personas que al final uno siempre queda con la pregunta, como decimos, ¿qué pasó ahí, verdad? Yo honestamente no lo tengo claro. Eso hasta que uno hable con el damnificado que llama uno, no puedo tenerlo claro, pero sí coincido con usted que son dos nombres que la lógica y todas las condiciones dirían de que debieron haber seguido, o por lo menos en algún movimiento horizontal, pero es que ni movimiento horizontal, simplemente quedan fuera. Pero es parte de las cosas que suceden cuando en la repartición de cuotas, en la asignación de posiciones, de acuerdo a los intereses creados, ya que habían
pues 4 intereses de la lista de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Como ministro de la Presidencia y supremo líder de todo esto, evidentemente Laura Fernández como presidenta en ejercicio, los favores políticos a pagar, tanto externos como algunos por ahí, y pues algunas otras fuerzas y personajes dentro de la estructura Pueblo Soberano, pues que realmente reclaman su espacio. Le puedo poner un ejemplo, este muchacho ministro de Turismo, que lo conozco, es de pasado ex libertario, si no me equivoco, en la última campaña de Otto, que fue el 2018, fue segundo lugar por San José. Creo que es de Pérez Celedón, inclusive, geneleño, y creo que era manager de Hannah Garvers en su momento. Ese viene del riñón de Pueblo Soberano, fue el segundo a bordo en la jefatura de campaña, después de Francisco Gamboa, y pues es ficha total de lo que es Pueblo Soberano, que la esencia de Pueblo Soberano no es una estructura tan chavista, ¿verdad? Ahí surgen otros nombres como Calixto Chávez, la misma Mayor Ortega que está por ahí, y otros más. Entonces, cuando se hace todo ese gente, yo le voy a contar una anécdota. Cuando fue la formación del gabinete de Luis Guillermo, nos hicimos una encerrona como 2 días en una casa que tenía el finado Araya Westover, en paz descanse. Ajá. Nos prestó una casa, y ahí nos metimos con una consultora, hicimos todo un trabajo, y las posiciones, y los perfiles, y sí, no, y cuando ya llegamos a la mesa, todo eso se destruyó, porque todo estaba la cuota EPSI, la cuota de botón, los jóvenes, que la paridad de género, y cuando usted empieza en ese ejercicio, no necesariamente lo técnicamente correcto es lo que se impone, sino que nuevamente lo político, ¿verdad?, es lo que termina imponiéndose, y entonces el ejercicio no es tan al 100% como uno quisiera, sino que empiezan a privar otros factores. Entonces aquí... Marcos Borges, es el que decís vos, Marcos Borges, que fue gerente general de la campaña del Partido Pueblo Soberano, ¿correcto? Ese mismo. Es un muchacho que es de la esencia de ese Partido Pueblo Soberano, que es una conformación de un partido no tan chavista. Por ejemplo, es un partido donde Pilar Cisneros no tiene ningún tipo de espacio, un partido donde el finado Choreco no tenía ningún tipo de espacio, donde Natalia no iba a ser nunca la candidata, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que responde más a ese... Ya que mencionaste a Pilar Cisneros, hay algo que la gente me está preguntando por acá y quiero compartirlo con vos. Vea, por ejemplo, por acá, vamos a ver, dice Ricardo por acá, dice, la confrontación va a seguir siendo parte de la estrategia. La confrontación constante lo que busca es mantener la polarización y al mismo tiempo cohesión del electorado en otra parte, pero en todo esto hay una gran estratega, que es Pilar Cisneros. ¿Cuál sería la opinión de su invitado? Le dicen por acá. Yo más que estratega le llamo ideóloga, ¿verdad? Que es una ideóloga recordemos que la ideología es una visión del mundo, y las ideologías como visión del mundo, entonces se construyen con una serie de valores y principios que le dan forma a esa ideología. Se operó la ideología comunista, así operó la ideología capitalista, etcétera, etcétera. Estará ahí muy presente, porque en la medida que Rodrigo Chávez esté vivo y esté fuerte, es sinónimo de que Pilar Cisneros también. Si ocupará un rol, un puesto, operará desde el Ministerio de la Presidencia junto con Rodrigo Chávez, una especie de lugarteniente hacia la Asamblea Legislativa, no lo tengo claro, no lo sé. Ahí dentro de esos 32 diputados no todos son pilarcistas, por decirlo así. Ajá. Pero de que va a seguir presente porque es la ideóloga, la constructora de esta línea editorial, pues seguirá. Ese conflicto se atizará porque, digamos, dentro de la lógica del método de trabajo chavista, hay algo que es súper importante, que es que los sujetos y todos los que se llamen oposición entren en una dinámica, lo que yo llamo de autocastración, ¿verdad? O sea, está la presión mediática, está la presión de las hordas digitales, que llamo yo, que los sujetos terminan por ceder o simplemente por silenciarse. Yo pongo un artículo, para mí el ejemplo de la prensa, cómo ha operado un poco en estos años, es un ejemplo de lo que es autoflagelarse, ¿verdad? Porque aquella prensa peleadora, que le entraba al hueso del asunto, lo vimos ahora con la conformación de este gabinete. Usted tiene años en esto. Cuando iba a conformarse un gabinete, no había paz, o sea, saber quién iba, quién no iba, quién ponía, no ponían, uno hasta tiraba ahí anzuelos a ver si caía,
era un ambiente, ¿no?, de tensión en ese sentido. De aquí como que no pasó nada, ¿verdad? Y todo giraba alrededor de la misma pregunta, y todo giraba alrededor de la misma situación de si Rodrigo Chávez iba o no iba a ser canciller o ministro de la presidencia o embajado, yo qué sé, cosa que tampoco nunca existió. Me recuerda mucho como cuando andaba el rumor de que iba a ser diputado en primer lugar por San José. Creo que lo hablamos en un programa, eso era absurdo, eso no iba a pasar nunca, ¿verdad? Un hombre enamorado del poder y que lo ejerce de esa manera y que su objetivo es continuar en él, lo último que quiere ser es diputado, que quiere seguir, en la línea de mando, y ese nombramiento de ayer, con esa dualidad y con estas ascendentes que hablamos, simplemente demuestra que eso está en el ADN de Rodrigo Chávez. Le gusta el poder. Ahora, Gustavo Barrientos de San José dice que le gustaría la opinión de Iván Barrantes sobre lo que es la operación Embarre, que se menciona en muchos análisis políticos, que es una estrategia que desde el punto de vista de Gustavo Barrientos de San José dice que es una estrategia de desgaste político y mediático contra los adversarios. ¿Y cómo afecta esto a la institucionalidad? Porque puede generar mucha tensión y desgaste institucional también. Sí, a la operación... repartir culpas, ¿verdad? Operación Embarre, así lo veo yo. Sí, la operación Embarre siempre tiene dos líneas. La línea de desviar la atención con otra serie de situaciones. Bueno, todo este cuento, en su momento, que Rodrigo Chávez pudiera ser diputado, surge cuando estaba lo del caso Renador en su apogeo, ¿verdad? Y siempre hay alguna situación o alguna acción o algún hecho o algún mito urbano, ¿verdad?, que surge cuando se quiere desviar la atención o se quiere que las cosas vayan por otra línea, mientras en la vida real están pasando otras. Eso es una. Y la otra, que más que operación Embarre, es este sistema de confrontación, de ataque directo, y no solo el cuerpo, es hasta patada en la espinilla, que llaman, ¿verdad?, para que los sujetos pues entren en una actitud más dócil, más de silencio, y de como decía mi abuela, de estate quieto, ¿verdad? Ajá. Así decimos de carajillo. Sí, correcto. Entonces esa combinación es parte del engranaje, es parte de la línea editorial que el oficialismo utiliza para ir implementando su historia. Porque usted que trabaja en la difusión sabe, es un negocio instalar su relato. Por eso yo siempre critico mucho a las personas o a las organizaciones que hablan de el famoso bajo perfil. Si usted está metido en el negocio, en el asunto del poder, sí, haga bajo perfil, pero cuando le quieran imponer una historia, porque bajo perfil implica ser un poco desconocido, cuando le quieran implementar una historia, si la historia suya no está implementada primero, se queda al adversario. Yo creo que uno de los ejemplos más claros de eso es el famoso caso del cementazo. El cementazo fue toda una historia que al final no era tan así como la contaron, pero durante mucho rato, muchos meses al inicio del cuento, todos los actores, el famoso Juan Carlos Bolaños, el finado en paz descanse amigo Mario Barrenechea, el mismo, especialmente el expresidente Luis Guillermo Solís, dejaron que el asunto, ¿verdad?, escalara, y cuando quisieron contar su historia ya era demasiado tarde, porque una vez que se instala el relato inicial, si no hay confrontación, ese relato inicial se convierte en el relato oficial. Sí, claro. Entonces ya usted no está contando su relato, se está quitando el tiro, que llaman, no está poniendo pretextos o está tratando de combatir algo que ya se instaló en el imaginario. Si algo tiene el chavismo, es que es muy agresivo, ni siquiera voy a usar la palabra hábil, porque para esto no se necesita habilidad, se necesita valentía, arrojo y convicción a la hora de hacer las cosas, para instalar su historia, y lo hace sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de miramiento, ¿verdad? Y la oposición, la mal llamada oposición, no tiene esa contundencia, no tiene esa línea de poder contrarrestar las historias que el oficialismo poco a poco va montando. ¿Cuál es la historia ahora más instalada? Y que usted lo ve en cualquier discurso, en cualquier conversación, el oficialismo lo machaca y lo machaca, de que el problema de seguridad de este país es culpa del Poder Judicial. Entonces usted ahora convence con cualquier persona y el problema es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial suelta a la gente, el Poder Judicial no cumple, hay que hacer una gran reforma del Poder Judicial. Nadie me ha explicado cuál es la reforma, pues algo como etéreo, ¿verdad? Yo no sé qué hay que reformar. Y no la presentaron tampoco en 4 años, se fueron más ataques que otra cosa.
porque no existe. A ver, yo siempre lo he dicho, me dicen que soy un clasista, su capacidad de salir libre están hasta correlacionado totalmente en su capacidad de pago a un buen abogado. Así es. Y entonces todos estos narcos y toda esta gente que anda en el crimen organizado, que tiene los problemas, están en capacidad de comprar buenos abogados, de los cuales hay una serie de nombres que se han especializado en cómo encontrar la puerta giratoria, y que los requetehuecos de la ley, que eso es así en Costa Rica, en cualquier parte del mundo, permiten encontrarlos. Pero esa es la realidad. Otro gran problema, los juzgados están totalmente atiborrados de denuncias, de demandas, porque en este país la gente demanda por todo, porque hay una creencia que si usted lo demandan ya su honorabilidad se manchó, entonces tiene que reaccionar y negociar, no, usted va a la pelea, porque el mundo no funciona así. Y una vez hablando con un fiscal, me decía, más o menos como el 80% de los casos son basura, no sirven para nada, no tienen ningún fundamento, y entonces o prescriben, o lo retiran, o no pasó nada, y todo ese volumen lo que hace es quitarle agilidad y quitarle capacidad de respuesta al sistema, y es lo que incide en la famosa frase de justicia pronta, ¿verdad? Entonces hay una serie de factores que no necesariamente tienen que ver con operación y el accionar del Poder Judicial, sino ya son problemas estructurales, pues que necesitan cambios, reestructuraciones, sí, pero de ahí a decir de que el Poder Judicial de Costa Rica prácticamente no sirve para nada y es el culpable del crimen organizado, es bastante temerario. Y uno que ha estado acostumbrado, uno que ha vivido en otros países, ya cuando yo vivía en Honduras de Juan Orlando Hernández, ahí sí le puedo decir lo que es un Poder Judicial que responde a la llamada de teléfono de la autoridad de turno y punto, se acabó, ¿verdad? Por eso uno se queda dudando a veces por qué la insistencia y la obsesión, porque esa es la palabra correcta, de controlar el Poder Judicial, a los magistrados, al fiscal. ¿Por qué? Porque si usted tiene control de eso desde ahí y súbele ahí un par de cositas, como una ley de extinción de dominio, que la que presentaron está medio enredada, entonces así como está planteada, por cualquier cosa se te puede meter hasta por la cocina. O la famosa idea de Nogui de promover la posibilidad de allanarte sin orden judicial, de cuando usted combina por un par de leyes de ejemplo y tiene control del Poder Judicial, de enemigos políticos mañana, ¿verdad? 2 toques que llaman. Entonces, pero eso es un ejemplo de lo que es instalar un relato, y el relato es instalado. O sea, en la última evaluación que hicimos, el Poder Judicial ya sale como una de las instituciones peor evaluadas por la gente. Sí, claro. Porque como no hay un contrarrelato, y si me están escuchando gente del Poder Judicial, sí, la comunicación del Poder Judicial tiene muchos oyentes, como se cree en una isla aparte ahí, en un mundo paralelo, no han hecho el trabajo de hacer el contrarrelato y poner las cosas, porque, como lo dije yo ayer, esto no es un negocio de decir la verdad o decir la mentira, esto es un negocio de sembrar la duda. Esto es como el matrimonio. Yo no sé si su dueña le da la vuelta o no, pero si usted ya duda de ella, está complicado. Entonces, si hay dudas de la gente sobre el accionar, la neutralidad y el buen hacer del Poder Judicial, esa duda es matadora. Y vea, no hay nada más complicado cuando ya un pueblo, cuando ya los ciudadanos desconfían de la autoridad llamada a administrar la ley. No, cuando eso pasa, definitivamente, permítame, Iván, agregar algo aquí, porque me gusta decir las cosas como son. Y vamos a hacer una serie de programas al respecto. El Poder Judicial de nuestro país sí necesita cambiar, y hay algunas personas que todavía están como magistrados o magistradas que necesariamente tienen que hacer el favor al Estado costarricense de retirarse. Definitivamente hay personas ahí muy lentas, donde nos decía una persona un día de estos, de un cargo muy importante en el Poder Judicial, que mandaron un estudio que les había solicitado la Corte Plena, y después de 8 meses revisaron la nota, pero después no la respondieron porque dijeron que no les alcanzó la sesión. Entonces piden otros 8 meses para la respuesta. Por el amor de Dios, ¿qué estamos hablando? Estamos en el 2026, cuando estamos en la época de inteligencia artificial y de que todo precisa. Así es que la lentitud y eso de creerse, como decías vos ahora, que son un planeta aparte, o que están sobre todos los costarricenses, realmente se ha puesto para que les den, como se dice popularmente. Hay un comentario aquí que no quiero dejar pasar, pues nos quedan todavía 3 minutos y medio. Rita Gómez de Ciudad Quesada dice: qué decepción como ciudadana y como mujer ver a Laura Fernández prácticamente sumisa con su ex jefe y hoy
presidente casi saliente. Realmente lo que denota es que aquí no me cabe ninguna duda. El que va a seguir gobernando Costa Rica es Rodrigo Chávez. Laura Fernández simplemente va a ser, bueno, qué duro lo que pone aquí, simplemente va a ser un adorno para la democracia de Costa Rica, un adorno que realmente va a afectar mucho, porque quien va a tener los hilos políticos y los hilos económicos va a mandar el país, y ese se llama Rodrigo Chávez Dobles, dice Rita Gómez desde Ciudad Quesada. ¿Qué opinión te merece esto? Estaba fuerte el comentario. Sí, pues yo sí creo que hablar de su visión de Laura Fernández no está bien. Yo creo que ella está convencida. Es que hay que entender, cuando hay un liderazgo tan fuerte y tan potente como el de Rodrigo Chávez, y ustedes tienen la convicción de que es así, simplemente las cosas se acomodan de esa manera. O sea, sumisión es cuando es contra su voluntad, ¿verdad? Yo no creo en esto, no me gusta, no me parece, pero me alineo. Ella lo hace consciente y con agrado. Es consciente y es totalmente clara, pero lo aprueba y cree en eso, porque digamos en las actitudes o en las organizaciones que son tipo sectarias, el gran líder es la verdad absoluta, ¿no? Y es los comportamientos sectarios, el gran líder dice envenénense, y ahí tenés casos como el de Guyana, que se auto, ¿verdad? Jodieron más de 1,000 personas, porque el gran líder así lo dijo. Entonces no hay que confundir su misión con simplemente un acto a raíz de la convicción que se posee, y hay una convicción total en ese grupo de que Chávez es el gran líder, que es el creador y constructor de esta ideología y visión del mundo llamada chavismo, y que el futuro de Costa Rica está en manos de que esa ideología, de que esa nueva visión del mundo se imponga y sea la que rija los destinos de este país por los siglos de los siglos. Amén. Sí, también cabe aquí la mención que hace Edgar el Tocayo, que dice, llama la atención que Pilar Cisneros no es parte del gobierno, pero al mismo tiempo es parte importante para Laura Fernández. Los dos nombres que más menciona ella son Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros. Y don Sergio Aguilar Solano nos dice, buenos días, don Edgar, qué buen tema. El gobierno de Chávez se basó en insultos, burlas, injurias sin pruebas y ataques a la institucionalidad que nos garantiza nuestro Estado de Derecho y la democracia. Este desastre le permitió justificar un fracaso como presidente, y este fracaso lo acepta y lo justifica echándole la culpa a otros. Pero esto no va a cambiar. El enfrentamiento va a ser continuo, porque esto forma la parte de engañar a un sector muy ignorante, que no estudia los datos ni analiza, y lo peor, no les importa nada. Lo que pasa, como se vio en el proceso electoral, y ahora esta señora es de doble verbo. Desde el punto de vista de Sergio Aguilar Solano, dice él que para él es hipócrita, que cambia de opinión constantemente, y no le importa casos muy evidentes, son como pasar por católica y después por evangélica, y ataca a Fabricio Alvarado y después lo defiende atentamente Sergio Aguilar Solano. O sea, él dice que es muy cambiante. Por acá también el ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice: sumamente preocupante la orientación en materia económica desde el Ministerio de Hacienda que va a llevar el señor Rodrigo Chávez, entre ellas el no pago de la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, yo le agregaría, y con Nogui en la Asamblea, que también no está dispuesto a soltar la plata. Recursos para el FES y recaudación y creación de nuevos impuestos, dice Rafael Piñar Ballestero. Gracias. Una opinión, nos quedan todavía 1 minuto y medio. Bueno, no, realmente la conformación del gabinete de ayer pues confirma de que la línea de trabajo y de la retórica que el gobierno ha tenido en los últimos 4 años no va a cambiar, va a continuar, se va a profundizar, porque bueno, si antes la tenían sin controlar mucho, ahora controlando bastante. Sabemos en la Asamblea Legislativa, ya entre 2 años, chau, la Contraloría y en cualquier momento también la Defensoría. Pues vas tomando más control y te sentís más, como es, el envalentonado, ¿verdad? Entonces esto no va a cambiar, de nuevo, da resultado. Aquí solo cabe una posibilidad, y es que no es lo mismo arrancar de cero, casi como un cheque en blanco, como arrancó Rodrigo Chávez, que prácticamente era un desconocido en la vida nacional, al arranque que tiene que hacer una Laura, pues que tiene una barra muy alta,
que es esa figura de Rodrigo Chávez, y va a haber una exigencia entonces de que los números, y en un gobierno que se debe totalmente al termómetro de la popularidad, se empiecen a cumplir, donde dos pretextos se caen, como era el que tengo problemas heredados, no puede decirlo ahora porque es su gobierno, y pues no me dejan trabajar desde la asamblea, no puede decirlo ahora porque tengo mayoría con 31, con esos dos pretextos fuera, y en un contexto internacional poco favorable a nivel mundial, ya con ese aumento que viene de la gasolina, pues ya la cosa empieza a dibujarse por dónde va, pues la única posibilidad, si la oposición tiene una verdadera estrategia de oposición y entiende que parte del negocio es no dejarse acomodar al equipo rival en unos 15 minutos, si vos sabes que hay un equipo a jugar y te quiere meter 6 en 15 minutos, vos tenés que organizarte para que eso no suceda. Y esa es la gran pregunta del millón. Por eso esa alianza, eso es un saludo a la bandera, eso es un acto de sobrevivencia, ¿verdad? Porque sí, claro, sabes que el otro tiene mayoría 31 ahí, unirte para tener 26, aquí luchamos, pero no hay ninguna línea en común y todo ese documento. Iván, el tiempo se nos fue lamentablemente. Una última pregunta, así en 10 segundos. ¿Vas a hacer alguna investigación dentro de unos meses para poder exponer los primeros, no sé, si 4 meses o 5 meses o 90 días de la administración de Laura Fernández para poderlos compartir acá en Horizontes? Sí, estamos planificando uno lo más pronto posible, es un tema de recursos, para entender, cómo sale para la gente el gobierno actual. Muy bien. Y cuál es la expectativa del gobierno entrante. Como eso mismo lo hicimos hace 4 años, tenemos la oportunidad de comparar, y de ahí yo es que parto de mi tesis, más que tesis, hipótesis de trabajo, de que las condiciones y expectativas que tenía Rodrigo Chávez a la hora de entrar no son las mismas de Laura Fernández, y que esto último lo que muy puede... Bien. Ahí los compartimos luego. Hablando de compartir, comparto con vos, Iván Barrantes, analista político, y con los miles de oyentes de Horizontes, nuestra reflexión final. La política moderna ya no se mueve únicamente en el terreno de las ideologías, se mueve en la percepción, la narrativa y la capacidad de sostener emocionalmente una base electoral. La nueva conformación legislativa y el eventual gabinete de Laura Fernández parecen responder a una lógica clara: profundizar un modelo político que, guste o no, ha sido exitoso electoralmente. Costa Rica entra en una etapa donde la confrontación, la comunicación estratégica y la lucha por el control de la narrativa pública marcarán buena parte del escenario nacional. La gran pregunta será si esa intensidad política logrará traducirse en soluciones reales para el país, o si terminará profundizando aún más la polarización. Porque al final gobernar no es solo mantener popularidad, también es construir estabilidad, institucionalidad y futuro para nuestra amada Costa Rica. Muchísimas gracias, Iván, le agradezco mucho y espero tener noticias tuyas pronto con este nuevo estudio para transmitirlo acá, aparte de Horizonte. Gracias, Iván. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias, siempre las órdenes. Gracias a Iván Barrantes por haber estado con nosotros acá en Horizontes. Ustedes pueden descargar este programa en unos 40 minutos en nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes, igualmente en nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, y en Spotify, Programa Radial Horizontes. Buenos días, hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes.